Mi esposo donó su riñón a un desconocido. Ese desconocido era mi primer amor. ¿Qué harías si el gesto más generoso de tu marido terminara trayendo de vuelta al amor de tu vida? Esta historia real de Reddit empieza normal, pero el final es brutal. Quédate hasta el final porque necesito saber tu opinión. ¿Contarle la verdad o guardar el secreto para siempre? Dale like y aumenta tu respuesta. Nunca pensé que me sentaría a escribir esto. Llevo casi un año con un nudo en el estómago que no se deshace. Un secreto que me come viva cada día. Tengo 36 años. Me llamo Carla. Estoy casada con Javier desde hace 9 años. Y tenemos una hija preciosa de 6. Para todo el mundo somos la pareja perfecta. Él es profesor de instituto. Yo trabajo en una editorial. Vivimos en una casa bonita con jardín. Y compartimos fotos sonrientes en redes. Pero dentro de mí hay una grieta que se hace más grande cada vez que miro a mi marido a los ojos. Todo empezó hace 2 años, cuando Javier decidió convertirse en donante altruista de riñón. Lo habló conmigo una noche después de ver un reportaje sobre personas en lista de espera. Me dijo que siempre había sentido que quería hacer algo grande por alguien, algo que realmente cambiara una vida. Yo lo admiré desde el primer momento. Javier es así, generoso, tranquilo, con un corazón enorme. Nunca pide nada a cambio. Yo lo abracé y le dije que estaba orgullosa, que era el hombre más bueno que conocía. Pasamos meses con pruebas médicas, evaluaciones psicológicas, reuniones con el equipo de trasplantes. Todo anónimo, como siempre es en las donaciones altruistas. El donante nunca sabe quién recibe el órgano, y el receptor tampoco sabe quién lo dona. El día de la operación fue muy duro. Yo estuve en el hospital toda la mañana, nerviosa, rezando para que todo saliera bien. Javier entró al quirófano sonriendo. Me apretó la mano y me dijo: «Tranquila, amor, voy a estar bien». Cuando salió, pálido y con dolor, lloré de alivio. Los médicos dijeron que todo había ido perfecto, que el riñón ya estaba funcionando en el receptor y que era un éxito total. Celebramos su recuperación en casa con la familia, con pasteles y mensajes de amigos que lo llamaban héroe. Yo me sentía la mujer más afortunada del mundo por tener un marido así. Los meses siguientes fueron de recuperación lenta. Javier volvió al trabajo poco a poco, con una cicatriz que él decía que era su medalla. Yo lo cuidaba, le preparaba comidas blandas, le masajeaba la espalda cuando le dolía. Nuestra hija le dibujaba tarjetas diciendo: «Papá es un superhéroe». Todo parecía perfecto. Hasta que un día, por casualidad, encontré algo que lo cambió todo. Trabajo desde casa corrigiendo manuscritos, y a veces uso el ordenador de Javier cuando el mío se queda sin batería. Una tarde, mientras nuestra hija dormía la siesta, necesitaba buscar una factura médica para el seguro. Abrí su correo y vi una carpeta llamada «Donación». Pensé que serían documentos del hospital. La abrí. Había emails del coordinador de trasplantes, informes médicos y una carta. Una carta de agradecimiento del receptor. En España las donaciones altruistas son anónimas, pero después de un tiempo, si ambas partes están de acuerdo, pueden contactar a través del hospital. Javier había aceptado el contacto. La carta era larga, emotiva, escrita por un hombre llamado Mateo. Decía que le había salvado la vida, que llevaba años en diálisis, que gracias al riñón ahora podía volver a vivir de verdad. Describía su gratitud con palabras tan bonitas que me emocioné leyéndola. Y entonces vi la firma: Mateo Ruiz López. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. Mateo era mi primer amor. El único hombre que amé de verdad antes de Javier. El que nunca olvidé del todo. Mateo y yo nos conocimos en la universidad, hace casi 17 años. Yo tenía 19, él 21. Estudiábamos lo mismo, filología. Desde el primer día que nos cruzamos en la biblioteca sentí algo diferente. Él tenía esa sonrisa tranquila, los ojos verdes más intensos que he visto nunca, y una forma de escuchar que hacía que te sintieras la persona más importante del mundo. Empezamos a quedar para estudiar, luego para tomar café, luego para todo. Fueron 2 años y medio de amor absoluto. Recuerdo perfectamente el olor de su cuello después de jugar al fútbol con sus amigos, esa mezcla de sudor y su colonia barata. Recuerdo las noches en su piso pequeño, tumbados en la cama escuchando música bajita mientras hablábamos de futuro. Él quería ser escritor, yo quería editar libros. Planeábamos viajar juntos, vivir en Madrid, tener perros. Me hacía sentir viva como nadie. Cuando me besaba, el mundo desaparecía. Pero éramos jóvenes e impulsivos. Discutíamos por tonterías. Celos, tiempo con amigos, planes que no coincidían. La ruptura fue horrible. Yo terminé porque sentía que me ahogaba, que necesitaba espacio para crecer. Él lloró, me suplicó que no lo hiciera, pero yo me fui. Después me arrepentí 1000 veces. Durante años pensé en él. Comparé a cada chico con él. Guardé fotos y cartas en una caja que aún tengo escondida. Conocí a Javier 4 años después. Él era todo lo contrario a Mateo. Estable, cariñoso sin dramas. Me conquistó poco a poco, con paciencia y seguridad. Cuando nos casamos pensé que había cerrado ese capítulo para siempre. Mateo se había mudado a otra ciudad. Nos perdimos la pista. De vez en cuando lo buscaba en redes. Veía que estaba soltero, que viajaba, pero nunca me atrevía a escribirle. El tiempo pasó y el recuerdo se volvió dulce y lejano. Hasta que leí esa carta. Al principio pensé que era casualidad de apellidos, pero seguí leyendo los emails. Mateo había enviado fotos, una de él con su familia, otra en el hospital después del trasplante, sonriendo débil pero feliz. Era él, sin duda. Los mismos ojos verdes, la misma forma de ladear la cabeza al sonreír. Sentí que el suelo se hundía.
Javier nunca supo nada de Mateo. Nunca le conté detalles de esa relación porque no quería remover el pasado. Para él, mis ex eran historias vagas. Y ahora, sin saberlo, le había dado una parte de sí mismo al hombre que más amé antes que a él. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Seguí revisando los emails a escondidas. Mateo quería conocer a su donante. Decía que era lo mínimo, que necesitaba agradecerle en persona, que quería invitarlo a comer con su familia. Javier estaba emocionado con la idea. Me lo comentó una noche mientras cenábamos. Cariño, el chico al que le di el riñón quiere conocerme. Dice que le cambié la vida. ¿Qué te parece si quedamos un día? Yo sonreí con esfuerzo y dije que me parecía precioso. Por dentro me moría. Empecé a dormir mal, a comer poco. Cada vez que Javier hablaba del tema, sentía náuseas. Imaginaba el momento en que se encontraran, que Mateo me reconociera si yo iba, o peor aún, que Javier notara algo raro en la forma en que Mateo me mirara, porque yo sabía que Mateo nunca me olvidó del todo. En uno de los emails escribía: gracias a este riñón tengo una segunda oportunidad en todo, incluso en el amor. Y yo sabía que parte de ese todo era yo. Los meses pasaron y la presión creció. Javier insistía en quedar. Mateo también. Intercambiaban emails amables. Hablaban de fútbol, de libros, de la vida. Javier estaba feliz de haber hecho algo tan grande. Yo vivía en una mentira constante. Empecé a tener ataques de ansiedad silenciosos. Me encerraba en el baño y lloraba sin hacer ruido. Me sentía la peor persona del mundo. Mi marido había hecho el gesto más generoso posible, y yo lo estaba convirtiendo en una pesadilla por mi pasado. Me repetía que Mateo probablemente ya ni se acordaba tanto de mí, que habían pasado 17 años, que la gente cambia. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Nuestro amor había sido de los que marcan para siempre. Una noche no pude más y busqué a Mateo en redes sociales desde una cuenta falsa. Vi sus fotos recientes. Seguía igual de guapo, con algunas canas que lo hacían más atractivo. Publicaba frases sobre segundas oportunidades, sobre el destino, sobre cómo a veces la vida te devuelve lo que creías perdido. Una publicación decía: a veces el universo te salva la vida de formas que nunca imaginaste. Y yo sabía que hablaba del riñón, y quizás de algo más. Javier empezó a planear el encuentro. Quería que fuéramos los tres, con nuestra hija, para que fuera algo bonito en familia. Yo inventaba excusas, que tenía mucho trabajo, que nuestra hija tenía exámenes, cualquier cosa. Él no entendía por qué me ponía rara. Me decía: amor, es algo bueno, deberías estar orgullosa. Y yo lo estaba, terriblemente orgullosa, y terriblemente asustada. Empecé terapia a escondidas. Le conté a la psicóloga todo, llorando durante horas. Me ayudó a ver la magnitud de la culpa que cargaba. Culpa por no haber cerrado bien ese capítulo. Culpa por mentirle a Javier todos estos años. Culpa por sentir aún algo cuando pensaba en Mateo. Porque sí, lo admito. Aunque amo a Javier con todo mi corazón, el recuerdo de Mateo nunca se apagó del todo. Era como una brasa que creía apagada y que de pronto alguien sopló. Hubo momentos en que pensé en contárselo todo a Javier. Imaginaba su cara, el dolor en sus ojos al saber que le había dado una parte de su cuerpo al hombre que más quise antes que a él. Sabía que lo destrozaría. Javier es seguro, pero no es tonto. Notaría si Mateo y yo nos mirábamos diferente. Y si Mateo decía algo, aunque fuera sin querer, todo se vendría abajo. Ahora mismo estamos en un punto muerto. Javier sigue queriendo quedar, pero yo sigo posponiéndolo con excusas cada vez más débiles. Él nota que algo me pasa, pero piensa que es estrés del trabajo. Nuestra hija pregunta por qué papá está raro, porque los niños notan todo. Hay noches que me despierto sudando, imaginando el encuentro. Imagino que Mateo me reconoce, que sus ojos se abren con sorpresa, que dice mi nombre. Imagino que Javier lo nota todo en un segundo. Imagino nuestro matrimonio rompiéndose por algo que empezó con la acción más noble que una persona puede hacer. A veces pienso que el destino es cruel. Javier salvó la vida del hombre que yo amé primero, sin saberlo. Y ahora ese acto de bondad pura puede destruir lo que hemos construido juntos. Porque si se encuentran, sé que no podré esconder lo que siento cuando vea a Mateo. Y sé que Javier lo notará. Lo conozco demasiado bien. Llevo un año viviendo con este secreto que me consume. He pensado en confesar, en huir, en todo. Pero al final siempre vuelvo al mismo sitio. Amo a mi marido. Lo amo de verdad, de una forma madura y profunda que nunca tuve con Mateo. Javier es mi hogar, mi compañero, el padre de mi hija. Pero también sé que nunca le conté toda la verdad sobre mi pasado, y ahora esa verdad tiene su riñón dentro. Si estás leyendo esto, por favor, no guardes secretos grandes en tu matrimonio. Habla, aunque duela, porque a veces el pasado vuelve de formas que nunca imaginas, y cuando lo hace, puede arrasar con todo. No sé cómo va a terminar esto. Solo sé que cada día que pasa me siento más atrapada entre el hombre que me salvó el corazón hace años y el hombre que ahora lleva una parte del corazón de mi marido. Gracias por leer hasta aquí. Necesitaba sacarlo aunque sea a extraños.